Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con Ricardo Hernández, quien es abogado y al mismo tiempo es coordinador de política y sociedad del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Ricardo, a ver, estamos en un momento en que el país eh, busca mejorar el tema pensiones. Se ha convertido en uno de los temas más tocados, digamos, igual hay otras cosas en el mundo de las noticias, pero en este caso la parte política está bien centrada en eso. ¿Por qué? ¿En qué está Chile que requiere una reforma de pensiones? Uy, efectivamente, Karim, el tema de pensiones es un tema que nos ha venido acompañando durante varios años ya, te diría incluso hasta unos 5 años. Este gobierno en particular presentó una reforma a principio de año, ya llevamos 2 años discutiéndose en el Congreso. A principio de año, en enero, los diputados lograron aprobar una parte de la reforma Ujú. y pasa esta al Senado. Durante todo este año se ha estado discutiendo en el Senado una posible reforma a las pensiones. Sin embargo, ha tenido bastantes dificultades. La verdad que al principio del primer semestre no hubo grandes avances y solo con la intervención del ministro Mario Marcel, que se ha sentado también a la mesa junto a la ministra Jara y algunos senadores de oposición, han logrado ir sacando algunos acuerdos y ahora en este mes de diciembre y las primeras semanas de enero están comprometidos los plazos para que salga finalmente el acuerdo y los que lo están escuchando probablemente ya están viendo en los noticieros noticias sobre un posible acuerdo en materia de pensiones y sobre todo en el destino del 6% extra, que es lo que se está discutiendo en esta pasada. En este minuto, ¿cuánta plata se le entrega a una persona que no juntó dinero en su vida? Que no alcanzó a hacer todo el dinero necesario, que no se jubiló con los 100 millones y todo lo demás. ¿Está recibiendo cuánto aprox? Aproximadamente 200.000 pesos sería en lo que se va reajustando la PGU en cuanto a que incluso ahora en esta reforma también habrían modificaciones en ese punto si es que se llegara a aprobar. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que se busca aprobar? Entiendo que ese 6% se busca aprobar y esa distribución y de dónde sale ese 6%, pero también entiendo que se busca ajustar la PGU también, ¿no? Efectivamente, Karen, yo creo que de los tres pilares de que van en esta reforma, uno tiene que ver con la PGU, ¿cierto? Con este plan que se aprobó años anterior, que va a reforzar ese mínimo, ¿cierto? Que se paga, incluso un reforzamiento para los que tienen las pensiones más bajas, pero la mayor discusión está en aumentar los puntos de cotización. Actualmente se cotizan 10%, ¿cierto? 11,5% si sumamos las otras leyes sociales y habría un acuerdo general de que es necesario aumentar puntos de cotización. En ese acuerdo van aproximadamente 6 puntos. Eso es lo que han dicho los expertos, que habría que subir 6 puntos de cotización de parte del trabajador, de parte del empleador para el trabajador. Pero Ahora, el debate está en el destino de el ese de 6% extra. ¿A dónde va a ir? ¿A las cuentas o quizás a alguna a un otra colectivo. figura para corregir alguna distorsión en pensiones, etcétera? Ahí está Ok. el gran debate. Ok, Ricardo, y ahora quisiera que en pocas palabras, eso es lo que más me interesa de la entrevista contigo, que me dijeras qué piensa la derecha y qué piensa la izquierda. ¿Cómo son las posiciones frente a este 6%? Efectivamente, hay distintas posiciones, incluso dentro de los sectores políticos. Partimos con una reforma en que el gobierno le gustaría que ese 6% extra pudiera manejarlo una entidad del Estado distinta a la AFP y poder distribuirlas en distintos criterios. Y por eso, no sé si te recordarás que en enero se hablaba, por ejemplo, de un 3-3, la gente Sí. hablaba de un 4-2, que era la forma de distribuir ese 6% extra. De eso se está debatiendo. Y el gobierno ya ha visto algunas alternativas por parte del oficialismo, que es que, por ejemplo, 3 puntos vayan a la cuenta individual del trabajador y otros puntos vayan, por ejemplo, a corregir la distorsión de que las mujeres al vivir más tiempo reciben una menor pensión a igual condición con el hombre. Entonces, podrían sacar puntitos de cotización ahí para corregir ese ámbito y también otras figuras como el préstamo al Estado, que es otra de las iniciativas, cartas que se han puesto sobre la mesa, y que el gobierno busca con ello mejorar las pensiones actuales como un complemento a la PGU, sacando puntos de cotización, ¿cierto?, al trabajador,
que se le prestaría al Estado, el Estado lo ocuparía ahora para aumentar pensiones y en un futuro el Ya Estado te... devolvería Perfecto. esos puntitos, ¿cierto? Con un Excelente cierto reajuste, aclaración. con un cierto interés. Excelente aclaración. ¿Y qué dice la derecha? ¿Qué dice la oposición? La oposición, por otro lado, hay distintas también alternativas. Hay una que va por el 6-0 que se ha denominado, es decir, que los 6 puntos de cotización que se van a aumentar sean para la cuenta individual del trabajador. Esa sería una posición. Ahí podríamos encontrar a republicanos, por ejemplo, también aparte de la UDI, parte de REN, también han planteado que estarían por esa posición. Hay algunos senadores que lo han así declarado, 6-0, es decir, toda la cotización a la cuenta individual. Pero también hay una parte de la oposición que ha planteado que adhiere a ciertas iniciativas que te he comentado, como por ejemplo la que más se ha comentado ha sido la de compensar a las mujeres por la sobrevida, y ahí se ha comentado que estarían de acuerdo con un 0,5, que un 0,5 se vaya a ese ítem y el otro 5,5 se fuera a las cuentas individuales. Y ahí, claro, cada senador podrá tener quizá alguna alternativa distinta, ¿cierto? Y eso es lo que se ha conversado junto con este préstamo al Estado de 2 puntos de cotización, que se vayan a ese préstamo que el Estado devuelva, pero ahí te advierto que quizás en la oposición hay más resquemores respecto a esa iniciativa. Yo creo que es la que más genera oposición respecto a las derechas actualmente que están en el Senado. Perfecto. Y ahora, según vas viendo, ¿se va a llegar o no se va a llegar a un acuerdo? ¿Cómo lo ves eso? Estamos, la verdad, en el huracán. Se acaba de filtrar, en los días de ayer, en la tarde, se filtró un acuerdo que se estaba llegando entre los técnicos, entre los asesores de los senadores, y ahí quizás habría, por decir así, un antecedente de que hay una alternativa, una posibilidad cierta de que haya un acuerdo. La verdad que en el Senado hay mayoría en oposición. Sin embargo, hay varios senadores de oposición que han dicho que podrían adherir a alguna de las alternativas que propone el gobierno. Y La clave para está la en clave, que dime es la el clave. gobierno, sí, es el gobierno el que pone sobre la mesa las cartas y los senadores tienen que aprobar o rechazar. No pueden los senadores poner indicaciones. Por lo tanto, la clave va a estar justamente en el acuerdo previo que haya antes de que se ponga sobre la mesa cuál va a ser la alternativa que se va a votar respecto al destino de este 6%. Yo creo que ahí está la clave, si es que hay o no acuerdo, es respecto a ese punto. Ahora me imagino yo que igual el gobierno, que es quien tiene que dar los puntos, está preguntando, está investigando, está viendo qué busca la gente, qué quieren los senadores, qué quiere el sector político y todo lo demás. ¿Para cuándo deberíamos tener una respuesta? ¿Y cuáles son las posibles respuestas? Independiente de cuál es la fórmula que se presenta, me imagino que existe una respuesta que es un no, no va, y una respuesta que es un sí, sí va. Y dentro de este sí va uno de los acuerdos. Efectivamente. Yo creo que lo graficas muy bien, Karim. Hay una línea roja para algunos senadores. Seguramente el tema, creo yo, del préstamo al Estado posiblemente va a ser una línea roja. Yo creo que esa alternativa quizás no vaya a volar si el gobierno logra un acuerdo respecto a algún porcentaje respecto a la compensación con mujeres. Probablemente estén los votos para que haya reforma, y esto se va a zanjar esta semana, seguramente de aquí a que termine el mes o en las primeras semanas de enero. Estamos en Pascua y Año Nuevo, ¿cierto? Son, Se son retrasa semanas todo un poco. complicadas, Sí, sí. todo podría retrasar un poco, pero la verdad que estamos muy al borde de saber finalmente si va a haber acuerdo o no. Cuidado que tenemos un antecedente de la reforma tributaria que se cayó al último momento, podría pasar lo mismo, es posible, es un tema muy sensible para la gente y para los senadores ha causado bastante dolor de cabeza este año. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo? ¿Cómo vendría? ¿Qué viene después para mejorar eso? ¿Cómo sería el proceso? Si el mismo gobierno quiere seguir con el asunto de cambiar las pensiones o si el que viene quiere cambiarlo, no sé. ¿Cómo sería el proceso legal? ¿Tiene que pasar cierto tiempo? ¿Tendría que venir la iniciativa desde otro sector, desde otro de los poderes? ¿Cómo tendría que ser? Claro, si se aprueba con modificaciones, ahí la tramitación sigue en el Congreso, comisiones mixtas, ¿cierto? Y se podría alargar el próximo año que ya es presidencial, por lo tanto, ¿cierto? De campañas, por lo tanto sería un año bastante álgido. Si se rechaza ya, se rechaza el proyecto, efectivamente habría que esperar un año y ya quedaría para el próximo gobierno, cosa que también le pone presión a la oposición, de quizás zanjar el tema ahora y que no quede para el próximo gobierno, y el gobierno Esto me, actual
claro. quiere hacer un puntito cierto político antes de las elecciones. Por eso están todos los senadores de ambos lados muy presionados por el acuerdo y por otro lado con la lupa todos mirando si es que el acuerdo conviene o no a cada sector político, como pasa siempre ahí en el Congreso. Muy bien. Ricardo, gracias por esta explicación. Te aseguro que muchos de nuestros televidentes quedaron súper claros con esta entrevista que nos acabas de dar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que estés muy bien. No, feliz de compartir. Vamos a seguir viendo cómo sigue este debate en el Congreso, así que podríamos estar viéndonos en un par de semanas. Ok, que estés muy bien. Muy bien. Chao, chao. Chao. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con Ricardo Hernández, abogado y coordinador de política y sociedad del Instituto Res Pública.